Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en la clase del día de hoy estaremos resolviendo ya el problema número 12. Igual seguimos con lo mismo, desarrollo de problemas con balance de calor. Recuerden que pues primero estamos viendo balance de calor sin reacción química y más adelante empezaremos ya con los problemas de reacción. Enfocándonos nada más en estar resolviendo los problemas, veremos una partecita básica de teoría cuando lleguemos a esa parte. Pero mientras vamos a continuar con estos problemas. Ok, bueno, comparto la pantalla. Aquí estamos y vamos a resolver el problema número 12, el cual dice, en la figura se muestra un sistema de evaporación para concentrar una solución de sosa del 4,762% mol al 25% en masa. La alimentación fresca, M1, se mezcla con una corriente de recirculación, M2, para alimentarse a un intercambiador de calor donde se eleva su temperatura de 60 a 62 grados centígrados, aunque aquí dice sin que ocurra cambio de fase. ¿Ok? Nada más estamos aumentando la temperatura, no estamos llegando a un cambio de fase. Y nos dice, esta corriente se alimenta para un separador donde se reduce la presión para provocar una vaporización instantánea de agua. Ok, es la corriente 5 y una corriente líquida de solución concentrada, de la cual una parte se recircula, que es M2, y otra sale como producto, que es nuestra purga, M7. Calcular la cantidad de solución al 25% de eh, hidróxido de sodio, ujú, que se obtiene como producto. La cantidad de masa recirculada y el calor suministrado en el cambiador de calor, suponiendo que las pérdidas de calor representan el 20% del calor suministrado. Nos dan acá algunos datos extra, por ejemplo, la temperatura de referencia, en este caso es 0 grados centígrados. Sabemos cuál es el calor latente de vaporización del agua a 60 grados centígrados. Es de 563 kilocalorías por kilogramo. Sabemos que la entalpía en las corrientes 2, 3, 4 y 7 se calculan con una ecuación tal. La entalpía de 1 también tiene su ecuación y nos dan las unidades en las que vamos a obtener este cálculo. La temperatura estará en grados centígrados y la entalpía en kilocalorías por kilogramo. Y entonces aquí tenemos nuestro diagramita. Permítanme, voy a tomarle la foto para poder empezar a trabajar con él. Listo, entonces voy a volver a compartir la pantalla. Listo, vamos para acá y ya vamos a empezar a trabajar.
Voy a pegar entonces la imagen. Ok, aquí está nuestro dibujo. Y bueno, pues entonces para poder empezar, vamos a meter datos. Nos dice que aquí tenemos una concentración, ¿ok? Es de nuestro hidróxido de sodio en la corriente 1, la cual va a ser igual a 0.04762. Obviamente con sus unidades, esta está en fracción mol. Sabemos que en la corriente 7 tendremos el 25% el hidróxido de sodio. También sabemos que la temperatura 3 está aquí, tiene que ser igual a 60 grados centígrados. ¿Esto de dónde sale? Vamos a checar aquí el texto. Miren, nos dice que el intercambiador de calor va a elevar su temperatura de 60 a 62 grados centígrados. Entonces ustedes ven, aquí tienen ustedes aquí tienen una alimentación a 60 grados centígrados. Y aquí tienen también una recirculación que se mezcla aquí también a 60 grados centígrados. Ok. ¿Poseen los mismos flujos? No, no poseen los mismos flujos. Por lo tanto, el calor que administra 2 a 1 no son iguales. ¿Por qué? Porque esta tiene diferente cantidad de cada sustancia que genera la mezcla. Pero lo que sí pasa es que si esta es la temperatura de 60 grados centígrados y esta es de 60 grados centígrados, no nos debemos dejar guiar por saber que solamente se mezclan y las temperaturas se van a mantener. Debemos de tomar la parte del texto. O sea, no nos debemos confiar de que, pues si aquí es 60 y aquí también, pues entonces la suma de sus flujos me debe dar esto, porque no es probable. O sea, no se vayan con esa finta. Vayan mejor a leer el texto y a partir de él saquen sus conclusiones. Muy bien. ¿Qué más sabemos? La T4 vale 62 grados centígrados, eso está bien. Tenemos aquí el calor perdido que va a ser igual a el 20% o que es lo mismo 0.2 del calor suministrado. Muy bien, y a partir de esto tenemos ecuaciones para poder trabajar y con esto es la información que nos vamos a quedar. Muy bien. Digo yo que ya escribí la información necesaria, entonces vamos a empezar. Para este tipo de problemas, recuerden que ya también se les mandaron este, algunas tablas y también se les compartió la tabla de datos que da la academia. Esto con el fin de que ustedes tengan los datos a la mano si es que los llegaran a solicitar. En este tipo de problemas sí es común que los necesiten. Ya más adelante, cuando empecemos a ver, que me imagino que es lo que les preguntan en un examen, eh, ecuaciones de balance de calor con ya la presencia de una reacción química, pues no necesitan ustedes hacerse bolas ni con los CPs ni con los calores latentes. Lo que sí es nada más recordar algunas cuestiones aquí. Muy bien. Bueno, pues para poder resolver el problema debe haber una nota, al menos aquí en el texto. Ajá. Una notita, con respecto a las entalpías. Por ejemplo, si no nos hubieran dado aquí estas ecuaciones, nos hubieran escrito a nosotros como nota, toma todos los valores del agua como referencia para poder responder este problema.
Ok, bueno, como el que hicimos anteriormente, ¿no? Que era de hidróxido de potasio. Pero eso no está bien. Lo que se debe de considerar es calcular el CP promedio de cada mezcla. En este caso, no debemos de hacer ese desarrollo porque tenemos ecuaciones, pero no siempre va a ser así. Esto que quede claro, vamos a ver más adelante un problema en el que sí haremos ese cálculo de CPs promedios. Muy bien, pues entonces acá ya me están dando las ecuaciones y me están diciendo que procede. Pero primero, esta concentración que está aquí en fracción mol a mí no me sirve porque tengo aquí otra que está en fracción peso. Entonces, voy a cambiar a esta. ¿Por qué? Porque mi base de cálculo está en kilogramos. Entonces, pues lo más natural es trabajar en esas unidades. Por lo tanto, nosotros sabemos que la concentración del hidróxido el hidróxido de sodio para las unidades de fracción peso, pues bastará con un desarrollo de fórmula. Ustedes esa fórmula ya la tienen, en la cual solamente necesitamos la fracción mol, multiplicarla por el peso molecular y dividirla entre la sumatoria de esto. Ok, entonces peso molecular del hidróxido de sodio es 40, multiplicando por su fracción que es de 0.04762. Y esto más el peso molecular de lo que lo está conteniendo, que es agua. ¿Por qué sé que es agua? Porque es una solución. Sí, aquí me lo dice. En la figura, un sistema de evaporación para concentrar una solución de sosa. Sí, es una solución, por lo tanto, se diluyó en agua. Entonces es el peso molecular del agua por su fracción mol, que como son dos componentes, la puedo conocer mediante una diferencia. Y ahí quedó. Listo. ¿Qué hacemos aquí? Todo esto que está en la parte de abajo va a estar dividiendo a el peso molecular del hidróxido multiplicando por su fracción. Y ahí quedó. Esa es la ecuación. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Nos va a dar 0.1. Vamos a anotarle de una vez las unidades correspondientes a este, las cuales van a ser kilogramos de hidróxido de sodio por kilogramos de la corriente M1. Muy bien. Ahora sí, chequemos ahora sí nuestro diagramita y empezamos a ver. Aquí entra la corriente con sal. Ya tenemos su fracción peso. En la corriente 5 lo único que sale es vapor de agua, por lo tanto en 7 es donde debemos tener una solución más concentrada. Fíjense cómo pasamos del 0.1 al 0.25, o sea, estamos concentrándola más precisamente porque al reducir la cantidad de agua, pues la cantidad de sodio es la misma, pero al reducirla, la concentración aumenta. ¿Sí? O sea, no es lo mismo diluir 50 gramos de sal en 1 litro de agua que hacerlo en 500 mililitros, no es lo mismo. Bien, pues entonces a partir de este valor que acabamos de obtener, hagamos un balance de hidróxido. Muy bien, entonces lo que entra va a ser igual a nuestra corriente M1 por su fracción en peso. Y esto va a ser igual a nuestra corriente 7 multiplicándola también por su fracción. Y también es peso. Bien, entonces vamos a empezar a desarrollar porque yo necesito conocer el valor de M7 y para poder conocerlo, pues simplemente hacemos un despeje.
Aquí tenemos que M1 para nosotros vale 100. Entonces 100 multiplicando por 0.1 y esto va a estar dividiendo entre 0.25. Así de fácil. Muy bien. Y esto de acá nos va a dar 40 kilogramos por hora. Ahí está. Ya así de facilito encontramos a M7. Que era uno de los reactivos que me estaban pidiendo. Vamos a checar. Miren, aquí nos decía. Calcular la cantidad de solución al 25% de hidróxido de sodio que se obtiene como producto, ok, que es M7, la cantidad de masa recirculada, ahorita lo vamos a checar. Pero mientras ya tenemos este valor. Esto es lo que va a salir en la corriente 7. Muy bien. Vamos entonces a continuar, pero ahora haremos el balance global. Muy bien, para el balance global, chéquense aquí el diagrama. Nosotros tenemos entrada aquí, en 1. Luego tenemos salida en 5 y en 7. Recuerden que con respecto a la entrada de la corriente que suministre o elimine calor, esas no cuentan dentro de nuestro sistema. Esas corrientes no entran, porque son superficiales, no entran al proceso. O sea, no están por dentro del cambiador de calor, en este caso, están por fuera. Ustedes más adelante verán qué tipos de intercambiadores existen. Por ejemplo, están los de tubos y corazas y que son los más comunes. Hay otros tipos. Bueno, ahí eso ya lo verán más adelante. Cada uno de los equipos se los mostrarán paso a paso y ustedes van a ir entendiendo cómo es que se hace el balance en cada uno de ellos. Por eso es que primero se les enseña esta materia para que ustedes vayan ya familiarizados al menos con el desarrollo del balance y después se les va enseñando cada uno de los equipos. Bien, pues entonces, diciendo esto, el balance global, como dijimos, solamente abarca a la corriente 1, que es la entrada, y a la corriente 5 y 7, que son la salida. Así de simple. Muy bien. Entonces nosotros tenemos que M1 es la entrada y esta va a ser igual a M7 más M5 y por lo tanto M5 sale simplemente con un despeje, va a ser M1 que vale 100 menos M7 que ya obtuvimos su valor de 40. Y esto me dice que M5 vale 60 kilogramos por hora. Muy bien. Y hasta acá nosotros ya tenemos esta partecita. ¿Sí? Nosotros ya encontramos cuánto vale la corriente de salida, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba de este equipo, ¿no? Que es un separador. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues para poder checar esto, nosotros ya no podemos hacer más, o sea, no podemos hacer un retroceso más que con el balance de calor. A partir de eso ya podemos nosotros conocer un poquito más de información. Bien, pues entonces vamos a empezar a calcular las entalpías. Vamos a calcular primero la de 1. La entalpía de 1 entonces será 0.8798 multiplicando por su temperatura que es de 60
y sumamos 0.62, 53. Esa es la ecuación. Ustedes acá no están bien. ¿Sí? Dice que para la corriente 1, esa es su ecuación. Muy bien. Calculo entonces aquí y esta me da de 53.4133. Y estas ya son kilocalorías por kilogramo. Así de fácil. Muy bien, ahora vamos con la entalpía 2. La entalpía 2 entonces va a ser igual a 0.9 multiplicando por la temperatura, que también es de 60, más, no, esta es menos 3.44. Y esta nos va a dar de 50.56. Y ahí está. Como las condiciones de la corriente 3 no van a cambiar, o sea, su temperatura es la misma, pues la entalpía de 3 es igual a la entalpía de 2. Muy bien. Ahora vamos con la entalpía 4. Para la entalpía 4, entonces es 0.9 por 62 menos 3.44. Y esto me da de 52.36 kilocalorías por kilogramo. Muy bien. Ahora chequemos nuestro diagrama. Ok, miren, si aquí ustedes lo notan, la ecuación de la entalpía de 7 es la misma, ¿ok? Pero no sabemos su temperatura. De manera directa no me la da el problema. ¿Por qué digo que de manera directa? Pues porque debería de estar aquí simbolizada al lado del valor de 25% de hidróxido. Pero debemos de recordar las clases del primer departamental, en las cuales dijimos que cuando hay un nodo de derivación, que es lo que está aquí presente en la corriente 6, se deriva entre la corriente 2 y 7. Cuando hay esto, un nodo de derivación, la temperatura es la misma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sus propiedades no van a cambiar, lo único que va a cambiar es el valor del flujo, pero concentraciones y temperaturas van a ser las mismas. No le estoy haciendo nada, ¿sí? Caso contrario a un punto de mezclado, que ahí sí es muy diferente mezclar. ¿A qué punto de mezclado me refiero? A este, entre, entre la corriente 1 y 2 que dan como resultado la corriente 3. Pero aquí es un nodo de derivación, o sea, sé que solamente estamos tomando una corriente grande y dividirla en dos flujos más pequeños. Así que si yo conozco que T2 tiene una temperatura de 60 grados centígrados, de manera indirecta yo ya tengo la temperatura de 6 y de 7. Así de simple. Entonces establecemos esto. ¿Sí? La entalpía de 6 debe ser igual a la entalpía de 7 y la entalpía de 7 es igual a la entalpía de 8. Perdón, de 2, ¿cuál 8?
Sí, porque tienen la misma temperatura, ¿sí? Tienen la misma temperatura. Entonces, el cálculo va a ser el mismo. Aquí no me hacen referencia a la entalpía de 6, pero bueno, me dan el concepto para conocer la entalpía de 7, en que es la misma ecuación, y debe ser el mismo valor. Sí, de manera indirecta yo ya sé cuál es la entalpía de 7. Ahora, yo ya tengo la entalpía de 1, tengo la de 2, tengo la de 3, tengo la de 4. Me falta la de 5. Si ustedes son observadores, no la calculé. Ujú. Esto que desarrollamos aquí, pues fue ¿por qué? Porque las temperaturas son las mismas. Pero ahora vamos un poquito más adentrados a este equipo, que lo único que hizo fue bajar la presión, ¿sí? Es lo que estamos entendiendo. Cambia la presión que teníamos en todo este cambiador de calor, ujú, para provocar una vaporización. O sea, estamos bajando la presión para poder hacer que el punto de ebullición esté más cercano. Muy bien, eso es lo que hacemos aquí en este separador. Pero ustedes noten que la presión va a ser la misma en el punto más bajo que en el punto más alto. Y ya habíamos checado esas propiedades con el problema número 10. En ese problema decíamos que si la presión es la misma tanto de salida como de entrada, pues lo que pasa aquí es que conservan la misma temperatura. Así de simple. Conservan la misma temperatura. Entonces, aquí en 6 y en 5, como tienen la misma presión, deben tener la misma temperatura. En 6 yo ya sé que su valor de temperatura es de 60 grados centígrados. Entonces, 5 también tiene una temperatura de 60 grados centígrados. Pero, ¿por qué ahí no podemos calcular la entalpía? ¿O por qué no lo hacemos? Ok, aquí no la calculé por el simple hecho de que primero debíamos hacer el análisis de cuál es su temperatura. Ya la conozco, ¿sí? Repito, en la parte de abajo y en la parte de arriba tiene la misma presión, ¿sí? Las dos salidas deben tener la misma temperatura precisamente por esa propiedad. Pero en este equipo, precisamente, lo que hacemos es que en la corriente 5 solamente evaporamos agua. Así que solamente habrá agua. Así de simple. Por eso es que a mí no me dan una ecuación para calcular las propiedades en la corriente 5. ¿Por qué? Porque son las del agua. Pues vamos entonces a calcular la entalpía en 5. La entalpía en 5 va a ser el Cp, que nosotros ya conocemos, de 1 kilocaloría por kilogramo grado centígrado. Ya está multiplicando por la temperatura que va a tener, que es de 60, menos la de referencia, que es 0. Y esto todavía sumándole, porque es una corriente de vapor, sumándole el calor latente, que por eso me lo estaban dando a esa temperatura. Inclusive era una trampa, ¿no? ¿Para qué voy a hacer el análisis si aquí de todos modos ya me dicen el valor de la temperatura? Pero bueno, aquí corrobora entonces que por medio de teoría sí es correcto decir que a la misma presión tienen la misma temperatura. Muy bien. Y este calor latente es de 563. Y esto de acá nos da un resultado de 623 kilocalorías por kilogramo. Ahí está. Ahora ya podemos decir que tenemos todas las entalpías de todo el sistema. Vamos a hacer un balance de calor. Y para este balance decimos, las corrientes que entran, solamente entra la corriente 1 más el calor suministrado, y esto va a ser igual a las salidas. Y aquí tenemos la salida de la corriente 5 más
la salida de la corriente 7 y además nos están dando información de que tenemos un calor perdido. Ahí está. Hacemos entonces un despeje y decimos que el calor suministrado menos el 0.2 del calor suministrado, que eso es lo que representa el calor perdido, va a ser igual al calor 5 más el calor 7 menos el calor 1. Muy bien. Entonces esta resta me va a dar 0.8 del calor suministrado. Y esto va a ser igual a la corriente 5, que ya dijimos vale 60, multiplicando por su entalpía, que es de 623, más la corriente 7, que vale 40, y multiplicando por su calor, bueno, su entalpía, perdón, de 50.56, menos la corriente 1 multiplicando por su calor, que es de 53.4133. Ahí está. Y entonces, ustedes desarrollan el álgebra, ya saben cuánto vale esto. Y el calor suministrado va a ser igual a un cociente. ¿Ok? El calor total me va a dar de 34.061.07. Obviamente con unidades de kilocalorías por hora. Y lo vamos a estar dividiendo entre el 0.8. Y esto entonces da un valor de 42.576.35 kilocalorías por hora. Ahí está. Este es el calor suministrado a nuestro sistema. ¿Está? Eso también me lo estaban pidiendo. Muy bien. Ahora chequen. Dentro de todo, ya tenemos el calor suministrado. Ok. Ahora chequemos el balance en el evaporador, que es este. En el evaporador no estamos perdiendo calor, ¿sí? El calor se está perdiendo en todo el sistema del cambiador de calor. Pero en el evaporador no tenemos ninguna información de que se pierda calor ahí. Entra la corriente 4, no hay un calor suministrado como tal, no lo hay, solamente la corriente 4. Y a partir de ahí vamos a conocer la corriente 6, corriente 5 en sus calores respectivos, ¿sí? De aquí, si ustedes lo notan, pues no tienen ni el valor de la corriente 4 ni el de la corriente 6, pero pues vamos a atacarlo ahí. Y ahorita vamos a ver qué más podemos hacer. Muy bien. Entonces hacemos un balance de calor en el evaporador. Ok. Y aquí en el evaporador decimos que entra M4
por H4, que es el calor 4, y esto es igual al calor 5, que ya es M5 por H5 más M6 por H6. Perfecto. A partir de acá, vamos a ver. Pues M4 no la conozco, M6 no la conozco, solo conozco M5. Pues ya sabemos que las entalpías todas las conocemos. Entonces, pues hay que aplicar nada más un despeje. ¿Cuánto vale H4? Vale 52.36. Y esto multiplicando por M4. Menos, ¿cuánto vale H6? H6 vale 50.56 por M6. Y esto va a ser igual a M5 por H5, que eso ya lo tenemos nosotros desarrollado por allá. Este es de 37.380. Y estos son kilocalorías por hora. Muy bien. Y esta ecuación que estamos aquí planteando es mi ecuación número 1. ¿Sí? Tengo dos incógnitas, así que necesito otra ecuación. ¿Cómo lo resuelvo? Pues con un balance de materia. Ok, balance de materia en el evaporador. Y nosotros sabemos lo mismo. Entramos con M4 y esto va a ser igual a las salidas, que es M5 más M6. Repetimos lo mismo, no sabemos cuánto vale M4, no sabemos cuánto vale M6, y esto pues nos tiene que dar igual a M5, que sabemos vale 60 kilogramos por hora. Aquí, entonces tenemos nuestra ecuación número 2. Ahí está, ya tenemos dos incógnitas, dos ecuaciones simples para poder conocer esta información. Y a partir de esto, entonces, vamos a decir que resolveremos el sistema y una vez que lo estemos resolviendo, pues ya encontramos el valor de M4, el cual va a ser igual a 19.081.333 kilogramos por hora. Y la corriente M6, que va a ser igual a 19.021.333. Ahí está. Muy bien, y ahora me piden la masa de recirculación. Si vemos nuestro diagrama, esto hace alusión a la corriente número 2. Yo ya conozco a 6, yo ya conozco a 7, así que mediante una diferencia podré conocer a 2. Aquí sabemos que M2 entonces va a ser igual a la M6 menos la M7. Ok, entonces
Pues 19.021 le quito 40. Esto nos va a quedar de 18.981.333. Y estos son kilogramos por hora. Y ahí ya conocemos el valor de la corriente 2. Ahí está. Y hasta acá terminamos el problema. Fíjense. Nos decía, calcule la cantidad de solución al 25% de hidróxido de sodio, perdón, que se obtiene como producto, que es M7. Listo. La cantidad de masa recirculada, que es M2. Listo. Y el calor suministrado, listo. Ya está todo. Así de simple fue el problema. Muy sencillito, muy fácil de responder. Sin embargo, deben de ustedes seguir recordando toda la teoría que se les dio. Sobre todo, lo importante que fue resolver el problema número 10, sobre todo con su tablita, estableciendo qué tipo de sustancia estamos teniendo, qué fase tiene y todo este tipo de cosas. Repito, todavía faltan muchas cosas por ver a la hora de resolver este tipo de problemas. No se me vayan a confiar, pero ustedes lo ven. O sea, lo más bonito de este tipo de problemas es que habrá muchos casos en los que veremos sistemas de ecuaciones. Si antes de vez en cuando nos encontrábamos uno, aquí cuando veamos balance de calor ya será más recurrente tener que llegar a esos extremos de resolver un sistema de ecuaciones. Así que entonces, si antes habían confiado en que la calculadora no era algo importante, pues en este departamental es lo fundamental para que ustedes puedan pasar bien. Tener una calculadora que resuelva sistemas de ecuaciones, al menos de 3x3. Sí, al menos de 3x3. Pues bueno, entonces dejamos la clase hasta aquí. Nos vemos hasta el día jueves con otro problema más. Mientras, pues vayan ustedes resolviendo otros para que vayan agilizando eh, todo el tipo de conceptos y si hubiera algún momento en el que se llegaran a atorar, manden mensaje al grupo de WhatsApp, ya saben, y lo checamos. Entonces nos vemos en la siguiente clase.